El contenido de las entrevistas y los puntos de vista expresados por las personas invitadas no comprometen ni reflejan la postura oficial o línea editorial de este programa ni de la producción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a las Periodistas Podcast, un espacio de opinión, debate, entrevistas y un poco más. Mi nombre es Rocío Flores y hoy vamos a platicar sobre un tema que ha evolucionado a la par de Internet. Y para esto vamos a darle la palabra en un momento a nuestra compañera periodista Soledad Jarquín, no sin antes agradecer a Naima Club y a nuestra compañera productora Verónica Santiago por este nuevo episodio. Gracias y otra vez bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Rocío. Buenas tardes, Flor. Buenos días. No sé a qué horas lo va usted a escuchar, a ver, pero aquí estamos de nuevo. El tema de nuestro segundo podcast, Las Periodistas, bueno, es muy importante, muy importante. La violencia digital señalada como una de las grandes crisis que enfrenta la humanidad, una de tantas, de esas que tenemos ahora en el mundo. Recordar solo que la violencia digital es un fenómeno que nació casi a la par de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es decir, los medios digitales. Y bueno, sí, es un fenómeno mundial que nos afecta a todas y todos. Les quiero comentar que este fenómeno solo favorece a los proxenetas, pero del otro lado deja muchas víctimas con huellas indelebles que tienen que sobrevivir a lo largo de su vida. Con ello, con ese pesar de haber sido víctimas de la violencia digital que parece nada, pero es muy importante y muy lastimosa. Aquí en este programa vamos a tratar de resolver, de contar con ustedes, de contarles a ustedes también qué es la violencia digital, cómo y en qué momento nos convertimos en víctimas de esa violencia y lo mejor, qué alternativas tenemos para evitar ser víctimas de esa violencia. Bienvenidos de verdad a este programa, que no se vaya porque va a estar bien interesante. Le damos la palabra a nuestra compañera Flor Hernández, que nos va a presentar a nuestro invitado. Y bueno, adelante, Flor. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, días, noches, en la hora en la que usted nos esté viendo. Y es un gusto estar con mi compañera Rocío Flores, Soledad Jarquín y con Andy Torres, nuestro invitado. Andy es activista, fundador y director del colectivo DLR, el cual se ha especializado en eliminar contenido íntimo, compartido o filtrado sin consentimiento de las víctimas. Pues el principal objetivo de este colectivo consiste en transformar el entorno digital en un espacio seguro. Andy es especialista en tecnología, es defensor de los derechos humanos, perito en informática forense desde hace 17 años y tiene experiencia en ciberseguridad, ciberespionaje y especializado en ingeniería social. Bienvenido a las Periodistas Podcast. Es un gusto realmente platicar contigo. Y pues para comenzar esta charla, quisiera preguntarte, ¿cómo surge el colectivo DLR? ¿Qué está ocurriendo en tu vida, en la vida social y colectiva de Oaxaca? ¿Qué te motivó a iniciar con este hacktivismo? Bueno, es un poco complicado resumirlo en algo tan corto. En el momento en el que yo comencé esto, se cruzaron muchas cosas. Yo no tenía como tal definido el dedicarme a hacer lo que hago hoy en día. Originalmente yo estaba ayudando a una persona, a una amiga, para borrar unas fotos que se habían filtrado en un grupo. A pesar de que mi trabajo era completamente digital, yo desconocía este entorno de los grupos donde se compartían las fotos. No era algo que yo supiera, que conociera, ¿no? Como lo sé ahora. Entonces, fue para mí igual un shock el ver cómo se compartía la información de esa manera, cómo es que estas personas podían hacerlo incluso con una foto de perfil donde se veía su rostro. O sea, muchos de ellos incluso traían la misma foto que usaban para WhatsApp, para redes sociales. Era como si a ninguno le molestara lo que estaban haciendo. Entonces, yo en este grupo, como era alguien de aquí de Oaxaca, bueno, el grupo era de Oaxaca, pues había muchas personas que yo conocía.
había muchas mujeres que yo reconocí en las imágenes, había amigos que compartían fotos de sus parejas ahí y, y fue algo que no me gustó, no me sentí bien con lo que estaba pasando. Encontré las fotos de mi amiga, borré la información, pero descargué todo el listado de los miembros de ese grupo. Entonces, lo que hice fue publicarlos. Yo en ese entonces no tenía una idea de un colectivo, nada, simplemente hice una cuenta en X, que de hecho todavía existe, que se llama Pax de Oaxaca, de hecho, porque dije, ¿de qué manera lo van a encontrar? Colocándole exactamente el nombre como ellos buscan este tipo de información. Entonces le puse ese nombre al perfil y subí a todos estos tipos. Ahí puse sus fotografías, sus nombres, sus teléfonos, de algunos de ellos que yo sabía en dónde trabajaban, coloqué toda esa información. Entonces, eso fue digamos, la primera acción que yo hice. Pero al borrar las fotos, al borrar el grupo, eso causó un efecto dominó porque mi amiga le comenta a alguien más que yo borré esas fotografías, que las fotos, que digo que en ese grupo también había fotos de la otra persona que le estaba comentando, esa otra persona le dijo a otra y así pasó y 24 horas después yo tenía mensajes de personas pidiéndome que si podía eliminar esa información, que habían otros grupos, habían otros perfiles y así empezó todo. Esto pasó en un 2019, a finales del 2019. Para abril del 2020 yo ya estaba formando el colectivo, ya estaba como tal decidido a trabajar este tipo de casos. Eh, y básicamente así es como se construyó. Yo inicié completamente sin saber absolutamente nada en relación a la violencia digital, sin saber cómo atender a una víctima de violencia, sin tener nociones de las que hoy en día, con las que hoy en día cuento para poder hacer este trabajo. Y pues ha sido básicamente un aprendizaje y capacitación en estos 6 años de poder no solamente hacer lo que ya hago, sino de saber cómo poder atender a un grupo vulnerable, ¿no? Y sobre todo que no solamente es para adultos, sino que también hoy en día atendemos a infancias. Estaba pensando que te tocó la pandemia, que estábamos Sí. todos en casa y que pues eso yo creo también detonó el uso de estas tecnologías para este tipo de publicaciones, ¿no? Sí, me tocó justamente en pandemia. Bueno, de hecho, cuando el colectivo lo inició, justamente todos nos encerramos, porque fue Ujú, justamente en abril ujú. Ah, pues cuando sí. ya se prohibieron las reuniones, el que las personas estuvieran, un grupo de personas en un solo espacio. Entonces sí, justamente cuando yo decido iniciar con esto, todos se cierran y pues básicamente todo se convierte digital. Entonces básicamente toda mi atención siempre ha sido digital precisamente porque me aventé toda la pandemia atendiendo de esa manera. Ujú. Andy, ¿tú crees que la respuesta que hay influye tu condición de hombre o podría ser cualquier mujer activista quien lleve esta responsabilidad, por decirlo de alguna manera? Creo que influye. Cuando yo comencé este trabajo, digo, claro que de todas maneras no es que a mí me hicieran caso desde la primera instancia, ¿no? La primera vez que expuse algo. Me Ujú. hicieron caso porque hoy en día tengo la atención de muchas personas. O sea, hoy que atiendo a gente en diferentes países, que tengo un alcance mucho más grande, por eso es que hoy prestan atención a lo que hago. No es tanto por el hecho de si soy un hombre o mujer el que ahorita presten atención a eso, pero sí siento que también influyó mucho en el aspecto de quién soy para poder em, continuar como he estado haciendo el trabajo, porque cuando yo inicio el colectivo, la idea original era que yo no estuviera como al frente de esto. Y esto se debe a que yo sentía que invadía em, te repito, mi conocimiento no era tan amplio en estos temas de violencia digital y yo confundía muchos temas y los revolvía porque para mí estaba muy conectada la violencia digital con el feminismo por todo el cambio que se había empezado a hacer
la reforma con Ley Olimpia y demás. Entonces había cosas que yo no entendía muy bien y que confundía. Entonces decía, es que si yo comienzo a hacer esto, yo estoy invadiendo un espacio que no me corresponde. Entonces yo dije, voy a hacer un colectivo y que sea alguien más quien esté ahí, aunque yo esté detrás haciendo el trabajo, pero digamos que existe un grupo de mujeres que puedan llevar a cabo esta actividad del colectivo, pero no funcionó. El punto es que la gente me buscaba a mí, no les importaba quién estuviera ahí, sino que me querían a mí para que yo les solucionara el problema. Entonces, ese primer año básicamente fue el dar el entender ese punto, ¿no? Que me querían a mí, así, o sea, si yo era la persona que estaba resolviendo, yo tenía que ser la persona que tenía que estar ahí escuchando a las víctimas, poniendo atención a ese punto, no alguien más. Y con el paso del tiempo todavía fue mucho más difícil porque por más que alguien me ayudara a atender una línea, todo el mundo quería hablar con Andy y todo el mundo quería una solución de Andy. Entonces es difícil el que yo pueda estar en todo, en todas partes. Entonces sí fue muy complicado hacer que confiaran en un grupo de personas. Y para esto lo que hice fue pedirle ayuda a un grupo de mujeres con las que yo ya había atendido yo sus casos. Básicamente así fue. Yo les pedí que se integraran al colectivo si querían formar parte de. Yo podía capacitarlas, podía enseñarles a hacer parte de lo que yo hacía. Y ellas que ya habían estado de ese lado de la línea pidiendo ayuda, podían entender lo que podía estar pasando una persona que estaba comenzando a solicitar apoyo. Entonces, el ser paciente con las víctimas, el no juzgarlas, el entender este proceso de la revictimización. Había muchas cosas que ellas entendían por el simple hecho de haber pasado lo mismo. Entonces, eso hizo que pues, se pudiera manejar un poco mejor esto, pero aún así, no, la gente no dejaba de insistir con el hecho de que yo tomara sus casos y que yo pudiera darles esa solución. Entonces, sí tiene que ver un poco el hecho de que yo estuviera haciendo las cosas. También creo que es muy diferente el hecho de que a mí me estuvieran amenazando a que pudieran haber estado amenazando a alguna de las chicas que integran el colectivo. Creo que si no hubiera sido yo y hubiera sido una mujer, creo que hubiera sido mucho más difícil para ella el haber pasado por ese proceso de las amenazas. Creo que no sería tan fácil. Creo que tiene que ver mucho con esto. La manera en cómo intentan amedrentarme a mí no sería la misma como lo intentarían con ellas. Creo que en eso también sería muy distinto. Quisiera saber, dentro de todos los casos que has llevado, ¿cuál ha sido como el que más te ha marcado? Que has dicho esto, o sea, no, ¿cómo pasa por la cabeza de alguien hacer algo así? Hay uno con el que siempre insisto, pero es que he atendido casos de tantos niños, sobre todo los casos de los niños son los casos más fuertes. Creo que son los que siempre se quedan porque al final muchos de ellos son tan pequeños que no tienen la posibilidad de decirte exactamente por lo que están pasando, ¿no? O cómo se sienten completamente en este proceso. Entonces te toca a ti el más o menos imaginar lo que ellos llevan, ¿no? Marcado con esta violencia. A diferencia del caso de un adulto, que un adulto te puede decir, es que yo me siento así el día de hoy y estoy muy mal y hoy de plano no quiero hacer nada y no puedo tener un contacto social, no quiero tener una relación. Un niño no te dice eso. Ujú. O sea, el niño intenta tener la vida que ya tenía y al mismo tiempo lidiar con cosas que no entiende todavía. Son niños y niñas, ¿verdad? Sí, son Ok. niños y niñas. Generalmente son más niñas que niños, ¿no? He tenido muchos más casos de niñas. Aquí en este tipo de violencias está mucho más marcado para mujeres y niñas que para hombres y niños. Entonces, el caso que siempre mantengo presente fue exactamente en mi segundo año de tener ya actividad con el colectivo. Yo estaba trabajando un caso de eliminación de fotos. Ella ya llevaba muchos años lidiando con el acoso. Su mamá recibía las fotos, los videos, o sea, ya llevaban muchos años con esto, ¿no? Cada vez que ella encontraba un trabajo, mandaban a toda la gente del trabajo
la información, salió de la escuela, ella estaba en la universidad, salió de la escuela porque pues todas las personas en la escuela conocían los videos precisamente. Y es que a ella ya no le importaba mucho el que las demás personas vieran su cuerpo o tuvieran acceso a ese video o esas fotos. Era el hecho de que los demás tuvieran que atravesar eso por culpa de ella. Ujú. O sea, porque la incomodidad de que estén molestando a alguien más y la responsable sea ella, porque ella decía, es que por mi culpa, o sea, el hecho de que yo tenga una amistad, un contacto con alguien, es mi culpa el que a ellos los molesten. Entonces, para ella era muy, muy fuerte el tener que manejar esto, no podía tener un trabajo estable, no podía recuperar ese entorno social que tenía. Y cuando yo comencé en esto, yo comencé a eliminar mucha de esta información. Ya había notado yo un gran cambio de cómo aparecían los resultados cuando buscabas su nombre en internet. Ya era mínimo lo que puedes encontrar. Tenías que hacer como búsquedas muy específicas para hallar el contenido. Y un momento en el que yo me desconecté un poco de ella y de su mamá porque me concentré mucho a trabajar lo que estaba publicado. Así que pues me enfoqué en eso y un día simplemente recibo una llamada. Su mamá me dice que pues que ya no hay, que ya no continúe yo con el trabajo, que pare las cosas, que deje yo de gastar o de invertir tiempo en esto. Yo pensé que yo me había equivocado, pensé que yo había hecho algo mal. Entonces pues preguntaba así como qué había pasado, o sea, si me había equivocado en algo, si algo les había molestado. Pero no, su mamá la encontró en el baño, ella se había quitado la vida en el baño. Se cortó las venas y pues se desangró y falleció en el baño de su casa. Entonces cuando su mamá la encuentra, pues ya no había nada que hacer. Ella ya había muerto. Y, y para mí se convirtió básicamente en ese recordatorio en el que sabes hasta dónde puede llegar este tipo de violencia. Claro. Y cada vez que llega un caso, es el pensar que ese puede ser ese límite al que puede caer. Entonces, eh, el tratar de intervenir o llegar a tiempo implica el no llegar hasta ese punto, ¿no? El que vuelva a pasar esto. Afortunadamente ha sido la única vez que me ha pasado, la única vez en la que algún caso en el que me haya involucrado ha terminado así. Pero pues sí, es el caso con el que yo me mantengo siempre, ¿no? Para mí es como tengo que hacer ese trabajo porque si no podemos llegar hasta ese punto y no quiero repetirlo. Entonces, creo que sería ese uno de los casos que siempre están ahí. Difícil. ¿Qué edad tenía la persona, la chica? Ella, yo creo que ahí tenía 23 años. 23 Muy años. joven, Es muy muy joven. joven. Y bueno, sí, efectivamente una de las tendencias es que las jóvenes sean las víctimas mayoritariamente, ¿no? O sea, son más o tienes registro de algunas otras edades o es mayoritariamente jóvenes. La edad promedio en la que se inicia esta violencia actualmente es a partir de los 11 años. Ese es el punto en el que, digamos, promedio, en el que nosotros registramos el inicio de este tipo de violencia, pero de ahí hay un brinco muy, muy grande, por ejemplo, dentro del, inician en ese rango de edad, 11, 13 años, de ahí pasamos hasta 18, 20 años, que es donde igual se detona un punto alto, y ya de ahí lo volvemos a ver este otro punto alto en 25 y 30. Entonces sí hay como, no quiero decir que las otras edades no se dé, pero digamos que son como los puntos altos en esos rangos de edad en los que hay casos constantes. Y es porque en la adolescencia inician este contacto sexual, entonces se da mucho el que la pareja que tengan en ese momento las graba en esa primera vez o Ujú. comienza esta cuestión del sexting,
y ahí en el sexting pues se comparte contenido íntimo. Entonces se da mucho el que se facilita el contenido para poderse distribuir. Y bueno, ya en los otros rangos de edad cambia un poco la situación porque ya vemos parejas en donde incluso en el matrimonio se presta para este tipo de agresiones. Algo que sí es un hecho que nosotros tenemos es que más del 95% de los casos que recibimos, el agresor tiene un vínculo con la víctima y es un vínculo afectivo. Es una pareja, expareja, esposo, exesposo. O sea, existe este vínculo amoroso. Terrible. Yo tengo unas preguntas porque creo que no le hemos aclarado al público bien. ¿Qué es la violencia digital? Esa es una pregunta que a mí o sea, no sé si la puedes describir lo más brevemente que puedas. Y luego estaba pensando el próximo 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Internet. En México, estaba viendo las estadísticas, más de 100 millones de personas tenemos acceso al Internet. De esas, de 6 años en adelante, de esas personas, me parece, pues son el 75% de la población puede acceder a Internet con toda facilidad. Y entonces se me hace, dada esta circunstancia y seguramente por la explicación que nos darás de qué es la violencia digital, la otra pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Andy Torres, para prevenir esa violencia digital? O sea, ¿cómo le hago yo, mamá, o abuela, o tía, o la familia misma completa, o yo misma? Porque, bueno, tú decías, el grupo de población más afectado, el grupo etario más afectado es de los 11 a los 30, podríamos decir, englobando todos estos picos que decías. Pero vimos el caso de la señora de Francia que llevó a juicio a todos sus depredadores cibernéticos. Entonces, eso, Andy, no, a mí me inquieta mucho. ¿Cómo le hacemos para prevenir la violencia? Bueno, primero la violencia digital es toda acción dolosa que se puede ejercer a través de las tecnologías de la información. Y esto puede ser a través de una imagen, un texto, un audio, y puede ser con una connotación sexual, como puede tener cualquier otro tipo de contenido que pueda causar un daño psicológico, emocional o un daño a la imagen de las personas. Entonces aquí englobamos muchas cosas porque no hablamos nada más de contenido íntimo. Algo que creo que Sí. Sí fue muy importante al inicio, pero fue un error que seguimos cometiendo, es querer siempre sostener que la violencia digital está relacionada nada más a contenido íntimo. Porque cada vez que hablamos de violencia digital, hablamos de ley Olimpia, hablamos nada más de contenido íntimo. Pero la violencia digital tiene muchas otras manifestaciones. Sí. Sí. Como son el ciberbullying, por ejemplo, que es algo que los niños llevan viviendo mucho tiempo, no es algo nuevo. El ciberbullying lleva muchos años ya establecido y es un método por el cual se sigue generando violencia. Y también hay muchas otras manifestaciones en donde se involucran la violencia física y la violencia digital. Por ejemplo, los temas relacionados al acoso digital, lo que se llama el stalking, que es el que una persona esté a través de medios digitales enviando constantes mensajes, que como tal generes como este acecho a la persona, que puede tener una connotación sexual como no la puede tener, porque puedes estar acosando a una persona sin necesidad de tener algún interés sexual, emocional con ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, el stalking sigue siendo otro tipo de manifestación. Y así hay muchos otros, ¿no? Entonces, el cuidarte de medios digitales, aquí hay una cosa muy curiosa, porque yo siempre les digo, en Internet te tienes que cuidar de muchas cosas, que es la violencia digital, que es una, y los delitos informáticos, que son otros, porque no son cosas iguales. No es lo mismo que te encuentres un malware en Internet de alguien que te va a sacar información, va a suplantar tu identidad, tal vez va a sacar tus datos bancarios. Es un tema completamente diferente a alguien que va a estar acosándote, realizándote acoso
o tal vez por alguna cuestión de compartir un contenido íntimo y demás. Aparte, las situaciones en donde a los menores les ejercen grooming, donde vemos a un adulto generando un vínculo emocional con el menor con intención de poder ya sea recolectar información, poder tener algún acercamiento físico con el menor o incluso del lado criminal podemos ver el reclutamiento por parte del crimen organizado. Entonces, es muy difícil el poder decir cómo me cuido en Internet, pues no estando tal vez en Internet. Yo creo que ese A es este como, grado llegamos, Dios. ese es como el punto. Es muy difícil. Yo creo que la manera en la que nosotros podemos cuidarnos es sabiendo cómo identificar estas diferentes manifestaciones de la violencia. Si sabemos cómo identificarlas, podemos al menos poner esta barrera o saber que lo que viene, ¿no? Y tener una forma de cómo prevenir. Pero eso es muy diferente a todo lo demás que involucra Internet, ¿no? Toda la cuestión con crímenes digitales o toda esta parte del malware y todo lo demás que te puedes encontrar ahí en la red. Entonces sí, es cuidarse, es tener noción un poco de todo. Híjole, qué difícil. La violencia digital sexual, no sé si podría llamarse así, y otro tipo de violencias que hay en Internet, pues son una extrapolación de la violencia, de los tipos de violencias que vivimos todos los días las mujeres, solo que ahora se fueron hacia el Internet. Y si bien el Internet nos ha permitido tener este tipo de conocimientos que existen, compartir conocimientos y también tener acceso a muchísima información, pues también hay esta otra parte. Entonces, no sé si se debería establecer leyes o algún tipo de regulación, pero no solo en México, sino en todo el mundo, que pudiese también ayudarnos a convivir en este espacio gigantesco que es el Internet. No sé cuál sería tu opinión sobre esto. Bueno, actualmente en nuestro código penal ya existe, por ejemplo, los delitos informáticos, ¿no? Que cubren en teoría lo que hablábamos, que no tiene que ver con la violencia digital. Y también se supone que pues todas estas reformas para poder trabajar el contenido íntimo filtrado y ahora también con temas como el acecho, ¿no? Que Valeria Macías tiene ahora mucha presencia con llevar su caso para este, con lo que se llama, lo que se conoce ahora como la ley Valeria, ¿no? Contra el acecho, que también se intenta como plasmar dentro de este entorno digital, que es pues básicamente una persona que pueda estar detrás de ti sin tener una connotación sexual en esta intención, ¿no? De estar como buscando la atención de alguien. Eh, a pesar de eso, algo que no tenemos es una unidad que investigue los delitos. Entonces, por más que nosotros podamos reformar y reformar y seguir blindando la parte legal, el hecho de no tener una unidad que investigue delitos digitales hace que no tengamos la manera de tener una solución ante este tipo de problemas, porque actualmente no hay en ninguna parte del país una unidad especializada donde puedan atender casos de violencia digital. No la hay. Si hay contenido íntimo filtrado, un policía de investigación trabaja exactamente este caso como trabajaría un robo. Va al lugar, hace entrevistas, pregunta. Bueno, sí, ¿no? También, o sea, son todas esas cuestiones. Entonces, eh, el hecho de que la investigación no sea dentro de un entorno digital hace que pues, sea mucho más difícil poder darle una solución al caso. Por eso es que muchos de estos delitos las carpetas terminan judicializándose por otros delitos más, o sea, otras cosas, otras acciones que también realiza el agresor, y una vez que se judicializa esa carpeta, ya introducen como tal la parte de la violencia digital. Entonces, si vamos a seguir trabajando de esa manera, pues obviamente va a ser cada vez más difícil el poder darle el seguimiento que se debe a este tipo de cosas. Entonces, creo que lo que nos hace falta es eso, una unidad de investigación. Nos hace falta que existan protocolos, porque las fiscalías no tienen protocolos para atender a víctimas. Una persona llega diciendo que necesita denunciar a una persona porque filtró contenido íntimo y depende del conocimiento que tenga quien esté en el mostrador,
para que le dé la información. Esta persona le puede decir, pero ¿es tu pareja? Sí, no es delito, porque es tu pareja. Además, tú le diste Entonces, las fotos. claro, entonces el cómo entienden o cómo interpretan la ley las personas que están en ese mostrador son los que permiten que no se pueda llevar a cabo una denuncia de la manera correcta. He tenido muchos casos en donde las víctimas me dicen, es que cuando yo fui, escuché al MP decir, ya llegó la de las piernas, ¿no? Porque Wow. es como recuerdan la fotografía. Wow, wow. O una mamá que dejó unas fotos de su hija, que es menor de edad, que entrega las fotos para darle seguimiento a la carpeta, simplemente le dicen, es que el policía se llevó las fotos y ¿será que me pueda dejar otras nuevas? O sea, y dices, ¿cómo? O sea, un policía se lleva el contenido de una menor Sí, y no las regresa, pero él no le dice nada. nada. O sea, ¿en qué momento pasa eso, no? Y es eso, por eso la gente se cansa, por eso la gente no denuncia, por eso la gente no lleva el debido proceso para este tipo de delitos. Entonces, creo que más que seguir blindando con leyes, reformas y demás, creo que debemos de empezar a arreglar lo que ya está mal, que son los protocolos y la manera en la cómo se investigan este tipo de delitos. Y tener conocimiento de esto que tú decías, ¿no? De qué es exactamente violencia digital. Ejemplo, yo voy a denunciar que me hicieron una amenaza de muerte por internet y me dice que no, que si es por correo electrónico, pues no. O sea, ¿es violencia digital o qué tipo de delito se podría perseguir ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, el tema es que como en cuestión es como yo les digo, confundimos ya tanto la violencia digital con el contenido íntimo filtrado que piensan que puedes denunciarlo todo. O sea, el contenido íntimo filtrado sí, eso es un delito, pero el recibir las amenazas por un correo electrónico no está tipificado de esa manera. Entonces, no entendemos todavía esta parte y siempre nos tratan de englobar muchas cosas en algo, pero no todo tiene un proceso como tal, no todo está tipificado como un delito. Y bueno, hoy en día creo que se pueden trabajar de muchas maneras para poder atender todo tipo de casos. En teoría se supone que la policía cibernética debería dar seguimiento a esto si existe una denuncia, pero solamente si existe la denuncia. Pero cuando existe la denuncia, la policía cibernética después te dice, es que nosotros no somos de investigación. Entonces, por un lado te dicen que debe de existir y por otro lado después te dicen que a ellos no les corresponde. Es que no sabemos investigar. Tenemos ese tema, problemas ¿no? de fondo. Entonces, Sí, es justo eso, ¿no? Creo que hasta que tengamos una unidad que investigue delitos digitales, que esté capacitada en este tipo de área, creo que hasta ese punto es como empezaremos a echar a andar esto, porque no importa que hayamos reformado si no tenemos a una entidad como tal que pueda darle el seguimiento a este tipo de delitos como se debe, porque sí ha habido delitos muy sonados, ¿no? De personas que tienen mucho alcance que sí se concluyen y hay colaboración de la Fiscalía de Ciudad de México hacia Quintana Roo y detienen al tipo y demás, pero si va cualquier otra persona que no tiene alcance, que no es interesante en medios, que no Así es. puede generar ese peso, no lo atienden. Entonces, ahí está esa balanza, ¿no? De hasta dónde sí pueden realmente hacer y otros que simplemente ignoran. Sí, sí, sí. Yo te quería comentar también esto, o sea, me refería como una reglamentación, o sea, una regulación, no reglamentación, una regulación global, porque las grandes empresas que tienen Internet, que obtienen recursos millonarios, como, bueno, los que ya conocemos, o sea, por ejemplo, estas grandes empresas no te dejan decir ciertas palabras, por ejemplo, ¿no? Pero tienen contenidos, tienen grupos, se generan estas interacciones masivas, ¿no? O sea, entonces es como, a ver, como esta doble moral, ¿no? O sea, aquí no vas a decir esto, pero escondido puedo tener todo esto, ¿no? Entonces, ahí en esas grandes empresas que están en Internet también, no sé si se supone que tienen ellos mismos como colaboradores que rectifican y verifican, pero pues son miles de millones o trillones, no sé, de información que pues también entiendo, es como complicado, ¿no? Encontrar, pero también como la responsabilidad que tienen estas empresas también, ¿no? De regular sus contenidos, de establecer mecanismos que eviten este tipo pues, de situaciones, ¿no?
Bueno, es que aquí también se juega otro papel, que para ellos lo importante son los usuarios y la cantidad de usuarios, porque eso es lo que a ellos les genera el Dinero. ingreso, ¿no? Luego, partiendo del otro punto, la libertad de expresión, porque para ellos el país en origen como tal, el papel de la libertad de expresión es algo que es muy importante, ¿no? Y cualquier persona tiene derecho a hablar sobre cualquier tema. Ahora, hay otra situación, como por ejemplo el hecho de que se suben cierto tipo de imágenes que para algunos otros dicen, bueno, es que esto es muy explícito, pero hay comunidades que tienen también el derecho de poder publicar este tipo de información. Para las plataformas así funciona. ¿Sí? Es como de ellos quieren subir su cuerpo al natural, pues tienen todo el derecho de subirlo, porque las redes sociales no son para niños, son para adultos. De hecho, están hechas únicamente para mayores de edad. Entonces, simplemente tienen el derecho de hacerlo. Que haya otros que tomen este tipo de permisos o este tipo de autorizaciones que se dan y le den otro tipo de contexto, que es, por ejemplo, el subir ya un contenido sin la autorización de una persona, eso ya cambia, pero el problema es que no es un problema que exista en el país origen de la plataforma. No es un problema que esté tan constante ahí, ¿no? Por ejemplo, Facebook es una red social que la difamación es uno de los temas mucho más importantes que cualquier otro. Lo que tiene que ver con difamación o con contenido de abuso sexual infantil, eso es su prioridad. Esa es la prioridad para ellos. Pero aparte de todo, intentan adaptarse a cada país en el que están. Por ejemplo, en México, lo más grave que consideran las plataformas, como todas las plataformas de Meta, es los crímenes de odio hacia periodistas. Esa es como la principal que tiene Meta. Cualquier ataque a un periodista para Meta, eso es como una super bandera roja y dicen, este contenido se va para abajo. No puede ¿Sí? ser. Porque la prioridad lo toman así aquí en México. Ellos decían que, por ejemplo, yo trabajando con una persona que formó parte de este entorno de adaptar las denuncias de Meta en México, cuando él expuso que la violencia hacia periodistas en México es muy diferente a otras partes del mundo, Meta decía, pero ¿cómo aquí en México esto va a ser lo principal? Y pues sí, porque formaba parte como de los crímenes más que había como en incremento en el país. Entonces, digamos que aquí en México está la situación de los crímenes de odio hacia periodistas y luego pasamos al abuso sexual infantil. Y luego de ahí pasamos a los temas de difamación. Y luego de ahí así vamos. Entonces, cuando tú denuncias un contenido, pues primero pasas por los puntos. No entra en esto, se va para otra sección en donde no necesita urgencia. Y entonces se pasa a otra sección donde no necesita, no pasa con estos puntos, ok, se pasa. Entonces pasa de ser atendido en minutos a ser atendido en horas, a ser atendido en semanas, a ser atendido en meses. Y así va pasando. Entonces, como para Facebook no entiende el contexto de una persona en ropa interior, para él es el, ok, eso lo permitimos. Sí, pero es que esa la subieron sin consentimiento, pero eso no lo entienden. Hasta recién tiene un año que la plataforma puso un apartado que dice que son imágenes publicadas sin consentimiento, pero aún así todavía no llegamos al punto en donde eso lo revisen primero, antes que cualquier otra cosa. ¿Cuál plataforma o cada plataforma tiene como estos conceptos o solo hay una plataforma donde se presentan más estos casos? ¿Cómo funciona? Realmente cada plataforma tiene sus propias normas. Por ejemplo, X es una plataforma donde tolera todo este tipo de contenidos. La diferencia es que, pues, X dice, ok, yo te lo permito, pero si a alguien no le gusta, sí voy a revisar, ¿no? O sea, así. Facebook todavía tiene mucho el que yo de plano prohíbo, por ejemplo, la venta de animales, la venta de armas y sustancias ilegales, esto, lo otro. Y si subes, en automático ve que detecta que es esto y lo baja, a diferencia de X. TikTok también tiene mucho la cuestión de las temáticas. Tú subes un tema que sea fuerte de violencia, que no tenga que ver con todos somos felices y entretenimiento, y simplemente lo borra.
¿no? Ni siquiera te da la opción de debatir el por qué subes este tema, simplemente lo elimina. Entonces, cada plataforma tiene sus propias normas de la comunidad, ¿no? Y no podemos, digamos que todavía no hay una manera en la que se obligue a las plataformas a cumplir con ciertos requisitos. En Asia, por ejemplo, sí, allá manejan sus propias redes sociales y no dejan pasar a redes sociales como Meta, porque allá dijeron, no, o sea, si tus normas no se adaptan a nosotros, no te queremos aquí. Y ellos tienen sus propias redes sociales, sus propias plataformas de streaming, sus propios medios digitales, ¿no? No permiten que entren otros porque no cumplen con las normas del país. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que sucede en otras partes del mundo. En México se busca algo que creo que ya también la presidenta había comentado en una mañanera, era el comenzar a revisar el contenido que se pueda publicar en medios digitales. Algunos lo tomaron como de nos van a censurar, ¿no? En cuanto a lo que vamos a subir, pero la idea es poder meter en contexto a las plataformas sobre lo que están compartiendo, como por ejemplo todas las comunidades que hay de crimen organizado en redes sociales, entender que pues esas comunidades no deben de existir. Todo lo que tiene que ver con violencia digital, contenido íntimo filtrado, todo eso no debe de existir y poner en contexto a las plataformas sobre esto, eso es lo que se estaba planteando. Que me parece que es un poco lo que preguntabas, ¿no? Ajá, como qué posibilidades hay de regular, porque evidentemente, pues en México cada quien hace lo que, perdón, se le da su gana, ¿no? O sea, no hay como ni siquiera dentro de las mismas comunidades, pues, o sea, hay comunidades que aparentemente tienen como el objetivo, la descripción y sus reglas y todo, y al final de cuentas siguen, ¿no? Eh, yo te preguntaría, ¿por qué crees que persiste, que se trasladó de una violencia física a este fenómeno del Internet? ¿Por qué crees que a lo largo del tiempo persiste? Creo que tiene mucho que ver con este mismo tema de la explotación sexual. Creo que es algo que ya se había dado por muchos años, ¿no? A la mujer siempre se le ha explotado sexualmente de muchas maneras. El consumo del cuerpo de las mujeres siempre ha sido algo constante a través de los años y simplemente entró en un terreno digital. Se facilitó el hecho de que la pudieras consumir a través de una imagen, a través de un video y eso generó pues este tipo de comunidades. Algo que nosotros hemos buscado es poder desarrollar un perfil criminal con este tipo de personas, porque es muy, muy distinto el comportamiento de cada persona dentro de este tipo de grupos. Hay quienes están ahí por este consumo sexual de la persona a la que han expuesto, hay quienes están ahí por una cuestión monetaria de vender o explotar la imagen de una persona y hay quienes están ahí porque ese es su entorno social. O sea, hay quienes simplemente forman parte de estos grupos porque ese es un grupo de amigos, porque ahí encontraron una comunidad donde son alguien, básicamente. Es como hoy en día compartir estampas del mundial, así. Básicamente reducen a la persona que están compartiendo como una imagen más que pueden coleccionar y que agregan a una carpeta donde van a decir, ya tengo fotos de esta persona, ahora busco de tal otra y así. Y en eso reducen básicamente a la mujer. Por eso es que para muchos no logran comprender la violencia que están generando, no logran comprender el daño que están ocasionando, porque lo ven como un acto inocente el compartir una foto, guardarla como si compartieras estampas. Así, entonces, eso es lo que hace que estas personas no noten el daño que ocasionan a las mujeres. Me ha tocado mucho el que cuando se les plantea esto a los adolescentes en alguna charla, les cuesta mucho trabajo razonarlo y entenderlo así. Así es. El daño que le ocasiona, lo mucho que lastiman a una persona con el simple hecho de compartir una foto. Y para ellos se convierte en un chiste. Todavía dentro de las charlas vemos algún grupito que están como en risas
como de, es que él no entiende, ¿no? El que está ahí parado no sabe ni de lo que habla. Ujú. Entonces, es eso, o sea, no se logra comprender el nivel de violencia que estás ejerciendo. Como no estás golpeando a una persona, como no hay sangre, como no hay gritos, no tienes una noción de la cantidad de violencia que estás ejerciendo a esa persona. Y es muy fácil para cualquiera poder hacerlo. Yo platicaba, por ejemplo, con un amigo y él me decía, es que, por ejemplo, yo no sé, o sea, a mí me meten en un grupo y ¿qué tengo que hacer? Pues primero, cuestionarlos, porque si tú no los cuestionas, nadie los va a cuestionar y van a seguir haciendo esto. Es muy fácil para ti simplemente salirte del grupo, porque esa es la decisión que puedes tomar, formar parte o no formar parte, pero cuestionarlo es algo que nadie está haciendo y es algo que debemos de comenzar a hacer. Desde el primer momento en que comenzamos a cuestionar este tipo de actos, empieza a cambiar esa conducta de las personas, porque entonces le intentas hacer ver que está mal, o sea, no es que te portes mal, no, es que estás ejerciendo una violencia que ni siquiera estás entendiendo, Ujú. ¿sí? Y esa es la parte que necesitan entender y necesitan empezar a ser cuestionados. Más allá de salir del grupo, es eso. Pero pues la parte difícil para muchos hombres es el cuestionar ese grupo de ese entorno social que han construido. Es considerar igual a la que tienen enfrente, ¿no? Y no bajarse de su ladrillo, pues. Sí, bueno, aquí tenemos un caso emblemático en Oaxaca, ¿no? De la violencia y que justo no se entiende y que viene desde la propia administración pública, ¿no? Entonces, sí, difícil. Porque ya creo que ya nos Ya vamos a al final, terminar, ya por favor. corriendo. Sí. Es una pregunta así que se fue agrandando. Eh, la, la cuestión es, ya nos dijiste que la fiscalía pues no tiene esa unidad y eso es casi un asunto que se normaliza ahora sí del lado de las víctimas porque la fiscalía o no tiene una cosa o no tiene la otra, da respuestas a cosas determinadas, pero no da respuestas a todo lo que es la procuración la procuración de la justicia. Y efectivamente, yo antes de venir al programa le hablé a una amiga para preguntarle porque me acordé que ella había puesto 2 denuncias, una la puso en el 23 y otra en el 24 por estos delitos de ciberacoso y la exposición de su cuerpo, que no era su cuerpo, sino que le implantaron su cara, y ya sabes cómo hacen las cosas, y pues se cansó de ir porque nadie les dio respuesta. Pero hay un caso, que es la pregunta, una pregunta es, hay un caso emblemático en Oaxaca que terminó, tú hablabas de gente que se termina suicidando, pero hay casos en los que las víctimas sufren feminicidio. Me refiero al caso del chat, el Megapeda, por ejemplo, o el Sierra 3 que hicieron en la Mije y que terminó con una víctima de feminicidio que fuera la abogada que llevaba esos casos y que no avanzaban porque el sujeto creador de Megapeda, el chat de Megapeda, es un funcionario público protegido por el gobernador Salomón Jara, ¿no? Entonces, eso me necesito saber cuál es tu opinión de eso y luego, pues si nos da tiempo así, ¿cómo obtienes recursos para hacer este trabajo? Porque este equipo de trabajo pues también come, también se mueve. ¿Cómo financias esta actividad que desarrollas? Esas 2 preguntas. Bueno, primero no sé si puedo hacer mención de la persona que decías del grupo. ¿Puedo mencionar el nombre? Sí, sí. Bueno, yo fui la persona que publicó a Donato. Ajá. Cuando salió ese grupo, yo fui quien puso ese grupo en línea y quien puso a Donato en una lista de agresores. Después supe que ya había personas trabajando el caso, ya había un proceso detrás. Yo no lo conocía porque a mí me contactó una persona para decirme que existía un grupo y que necesitaban ayuda. Entonces lo que hice fue buscar la información, encontré el número de Donato y lo publiqué. Y de hecho publiqué la foto de Donato y toda la información. Ya después de ahí vi que yo ni siquiera lo conocía, no sabía ni en dónde trabajaba ni nada, simplemente saqué la información y lo hice público. Después supe que era un funcionario del Estado. No es el primero que he encontrado en un grupo.
Ujú. Hay muchas personas que han trabajado en una administración pública. Recientemente se encontró a una persona que igual trabaja en un área que se supone que atiende o que está para poder atender casos de hombres que ejercen violencia doméstica. Se supone que los hombres acuden a este tipo de lugares para poder aprender a manejar esa violencia. La persona que está encargada ahí la encontré en un grupo reciente que ha estado circulando en Facebook, que ha estado compartiendo fotos de niñas y demás, que de hecho es un grupo que ha estado ahorita constante en muchas publicaciones en medios de comunicación. A él lo encontramos ahí. Entonces, no es la primera persona que forma parte de esto. Hemos encontrado a muchos dentro de esta administración pública. Y sí, es algo que no, no somos ajenos a esto. Los trabajamos exactamente igual como trabajamos cualquier otro caso. Nosotros manejamos una lista de agresores y ahí es donde terminamos colocando a estas personas porque sabemos que hacer una denuncia y llevar un proceso con ellos es muy difícil. Ujú. Entonces nosotros recurrimos completamente a esa exposición pública y es lo que hemos hecho por muchos años. Scratch, ¿cómo les dicen a las chavas? Scratcheado. Ajá, escrachado, sí, Sí. sí. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no? A diferencia de un tendedero, que es como algo Ujú. que también se maneja a través de muchas colectivas, nosotros no publicamos a alguien porque hayamos recibido la nota de que es que esta persona hace esto, sino son personas que hemos investigado, personas que hemos identificado, entonces tenemos la seguridad de que estaban realizando este tipo de actos. Y bueno, respondiéndote al cómo podemos financiar todo, pues no es fácil. No, cuando hablas de un colectivo, siempre te imaginas el que, bueno, es que los colectivos, pues no hay salarios, ¿no? Todo el mundo Ujú. coopera, todo el mundo está ahí contribuyendo, pero pues aquí no. Aquí todas las personas reciben un sueldo, todas las personas cumplen con un horario laboral y pues como tal hay que cubrir esos gastos. Las personas que están en esa oficina están equipadas con computadoras, hay un servicio de internet, hay equipo de trabajo para todo esto, se paga una oficina, escritorios, sillas, todo lo que se requiere para poder estar operando. Y es una suma que tenemos que ir recolectando cada mes. Y esto se hace a través de cursos, a través de conferencias, a través de muchos medios, incluyendo, por ejemplo, ahora que vamos a realizar un congreso, este congreso que vamos a tener en el mes de septiembre. La idea de esto también es que el Congreso nos permita recolectar fondos para poder ¿Quiénes seguir. asistirán al Congreso aquí? Bueno, la verdad es que vamos a tener muchas personas dentro de este medio del activismo. Va a estar Valeria Macías, por Ujú. ejemplo. Viene también el señor José Luis Castillo, que es quien ha estado buscando a su hija Esmeralda, ya son 17 años. Él viene a hablar sobre este tema de las personas desaparecidas. Ignacio Villaseñor, es un periodista que ha estado publicando todas estas filtraciones que ha habido a las fiscalías de sus bases de datos, todos estos temas donde hubo filtraciones de información, que se filtraron hasta los mensajes del 911, ¿no? De la línea de emergencia. Entonces viene él también a hablar sobre esto, sobre el tema de filtraciones. Viene el señor Legorreta, que es un abogado de medios digitales. Por ejemplo, la persona que yo mencionaba que me platicaba mucho sobre cómo funciona esta parte de Facebook, esta parte de las denuncias y demás. Él trabajó en esta área en específico, entonces una persona que dentro del tema legal en cuestión digital pues tiene muchísima experiencia. Ana, que viene por parte de Fundación Freedom, que viene para hablar sobre temas de cómo mantener a tus hijos seguros en un entorno digital, enseñarte a cómo poder manejar esta parte del control parental, los tiempos en los que tu hijo puede o no tener un dispositivo móvil, recomendaciones para poder llevar esa crianza digital, ¿no? Como tal. Y bueno, son parte de las personas que van a estar en este congreso y pues la idea es esto, traer un poco más de estos temas de la seguridad en entornos digitales, hablar sobre violencia digital, pero no solamente desde el punto en el que yo hablo, ¿no? Son estos casos y la parte más cruda de la violencia, sino también otros medios
que pueden estar. Y bueno, también nosotros recibimos donaciones. Ese es otro punto que también, pero aunque en México no tenemos esta cultura de la donación. Es muy difícil el que aquí en México se pueda hacer. Entonces, lamentablemente nos toca mucho el trabajar, ¿no? Y sobre todo a mí, porque pues, soy el que va a las conferencias, soy el que va a todas partes para generar ese ingreso. Mientras están ellas en la oficina atendiendo a las personas, pues me toca a mí el poder estar de un lado a otro tratando de generar esos recursos para que la oficina siga mes con mes. Hay veces en las que se imaginan que nosotros recibimos un fondo, pero soy una persona que no le gusta ponerse el color de un partido. Soy una persona que no me gusta tomarme una fotografía con alguien, no me gusta que me mezclen en esos entornos y he sido siempre muy cerrado así, siempre que me insisten y me dicen, es que aquí vas a tener fondos, le digo, no me interesa. Yo solito he trabajado así como el señor gruñón de yo me he mantenido todo solo, entonces yo puedo hacer esto yo solo y así lo he hecho. Ha sido un trabajo muy, muy grande porque no es que yo lo haya hecho solo. Mi esposa, por ejemplo, me ha ayudado mucho en esto y también la gente que está en la oficina me ayuda un montón porque pues si ellas no estuvieran para atender esos casos, luego iremos yo a no que podría. nos expliquen la fórmula porque sí se necesita. Bueno, es una lástima, pero llegamos al final de las periodistas podcast. Y bueno, muchísimas gracias, Soledad Jarquín, Andy Flor Hernández, y gracias a nuestra productora Verónica Santiago. Por supuesto, gracias a Naima Club por recibirnos nuevamente para realizar este podcast. Y bueno, no sé, quieren finalizar con una palabra, un saludo, lo que sea, pero ya estamos cerrando. Nos vemos en el próximo episodio de mi parte. Bueno, pues yo realmente muchas gracias, Andy, y reconocer la labor que realizas, porque hace rato decías, es que no hay una unidad, pero realmente las personas no quieren llegar y presentar una denuncia, lo que quieren es que esas imágenes se bajen, ¿no? O sea, quieren una solución a su problemática, y creo que tú estás dando esa solución. Pues mi reconocimiento y mi agradecimiento por haber aceptado estar con nosotras hoy. Pues igual, gracias por la oportunidad de conocer más de este colectivo que es muy, muy interesante, DLR. Gracias, Andy, por tu trabajo, Andy Torres. Y bueno, pues no nos queda más que decirle a la gente que, pues, ¿se acuerdan cuando nos decían, pues cámbiale de canal? Pues limite sus entradas en el Facebook, en las redes sociales en general, para que no sea víctima de estas terribles cosas que suceden y que no deberían de pasar si este mundo fuera realmente humano. Y que se vayan a las periodistas podcast. Ah, claro. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y solamente recuerden que la violencia digital no se queda nada más en un entorno digital, también dentro de un espacio físico. No es que exista en un entorno diferente, la violencia digital es básicamente el entorno real en el que vivimos.